Bienvenidos a un nuevo episodio de De la Raíz, un espacio donde analizamos la realidad del sector agropecuario con especialistas y productores del campo. En este episodio vamos a charlar sobre uno de los temas que más preocupa a los productores, el mercado de grano. Para hablar de este tema nos acompañará Raúl Drivet, quien posee una amplia experiencia en el sector de la comercialización de granos en la cooperativa La Unión de Alfonso. Raúl nos compartirá su visión sobre la situación actual del mercado y nos brindará recomendaciones para quienes hoy deben decidir qué hacer con su producción. Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, desde ya que muy buenas tardes. La verdad que es un gusto participar acá en esta breve charla que voy a tener con ustedes, como es alumno del instituto también, Mariano Moreno, de compartirle un poco la experiencia de estos casi 50 años, como bien dijiste, en el mercado de granos. Bueno, en el contexto actual, ¿cómo influye el tipo de cambio y los derechos de exportación y la situación internacional en los precios que recibe hoy el productor argentino? Perfecto. Bueno, vamos a decir que en un contexto global, digamos que esto no nace hoy, sino que es un tema que nace, aunque a ustedes les parezca muy remoto, desde el año 1863. El campo argentino siempre tuvo retenciones el sector agropecuario. En mayor o menor medida, cada gobierno fue implementando un plan distinto, pero siempre teniendo en cuenta al productor para beneficio del Estado argentino. Hubo épocas en que los derechos de exportación fueron mayores, épocas en las que fueron menores, y hasta en un momento llegó a haber un régimen de retención cero, que ya se los voy a comentar en un ratito, cuando llegue el momento. Esto nace, como ya les dije, en 1863, hasta el año 1943, del 43 al 46, cuando se crea un instituto que se llamaba API, que era un instituto que se creó en la época de la Segunda Guerra Mundial. El Estado compraba el cereal a los productores y era el Estado el que compraba y el Estado le vendía al exterior. ¿Por qué? Porque estábamos en plena guerra, los países de Europa y el mundo estaban en guerra y faltaba comida y estaba para aprovecharlo. ¿Qué hizo el gobierno? En ese momento, bueno, el gobierno de turno creó el API le compraba al productor la producción a un determinado precio y por supuesto obtenía una ganancia súper extraordinaria al vendérsela al exterior a un mercado que estaba prácticamente en guerra. Algo muy similar a lo que nos está pasando ahora con el tema de la guerra, con los que ustedes escucharán lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, que estamos todos los días mirando permanentemente que hay alguna dificultad, algún problema, porque hoy paramos la guerra, mañana arrancamos de vuelta, hoy decimos que mañana se frena todo, al otro día estamos tumbando barcos, y esto hace de que los mercados globales estén permanentemente en ebullición. ¿Qué nos hace hacer esto? Que estemos permanentemente asesorándonos y escuchando. La persona que tiene que estar encargada de la comercialización, en el caso nuestro, en el caso de la cooperativa, tengo que vivir asesorándome permanentemente. Les diría que no las 24 horas del día, pero todos los días tengo que estar atento a lo que está pasando en el mundo. Porque a partir de ahí, nosotros no somos generadores de precios, sino que los precios se generan en Chicago. Y lamentablemente nosotros tenemos muy buena tierra, tenemos todo lo mejor, porque Dios nos dio, la naturaleza nos ha dado una mano muy grande en esto. ¿Y qué pasa? En el momento en que el productor tuvo muchas oportunidades con muy buenos precios, fue cuando más se incrementaron, cuando el régimen de retenciones fue mayor. Yo les puedo decir que, por ejemplo, esto se desencadenó muy fuerte con la crisis del año 2001. A lo mejor ustedes son muy chicos, no se acuerdan de esto, no estarían todavía en el 2001, pero en el 2001 vino una crisis muy importante en Argentina y ahí se incrementaron mucho los derechos de exportación. ¿Qué pasa? Después siempre estuvieron, pero en el año 2008
no quiero nombrar ningún gobierno para no molestar a nadie, porque esto es una cosa que pasa en el país, ¿no es cierto? Fue cuando más se incrementaron los derechos de exportación y fue cuando, en el momento que más valió la soja en el mundo. En Chicago, la soja llegó a valer $660. Ustedes piensan que hoy vale 440. El derecho de exportación lo llevaron a un extremo muy grande. En el 2008 zafamos, digo zafamos porque realmente los productores agropecuarios estábamos muy preocupados porque se quiso implementar una resolución que era la resolución 125, que gracias a Dios se pusieron de acuerdo como muy pocas veces en el Congreso y no avanzaron, porque si no iba a ser peor todavía lo que nos iba a pasar a nosotros, porque la renta del productor agropecuario prácticamente se le iba a quedar toda en manos del Estado. De acuerdo a los valores, en que aumentara el valor en Chicago, iba a ser cuál grande fuera el derecho de exportación. Hasta pensaban llegar hasta un 45%. Imagínense que la renta es tan chiquitita, que yo ahora les voy a hablar un poquito después de lo que es la renta, y bueno, y se cayó a la 125, igual siguieron los derechos de exportación, pero no fue mucho lo que cayeron, estuvieron siempre entre un 25, un 28, un 30, un 33. Ahora, el año pasado, digamos, en este año que estamos transcurriendo, el gobierno anunció una quita de retenciones en la soja, que la soja estaba en el 26%, la trajeron ahora al 24%, y los subproductos al 22%. Por supuesto que esto tiene un impacto muy importante en el bolsillo del productor, porque es apropiarse de parte de la renta que tiene el productor. Porque no tiene solamente el derecho de exportación, sino que tiene una serie de impuestos que realmente hoy, cada día los márgenes son más pequeños. Por eso que por ahí les voy a hablar también un poquito cuáles son los márgenes y cuáles son los costos de producción que tiene hoy un productor para trabajar el campo. Y por eso que hay que tener mucho cuidado también nosotros siempre insistimos desde nuestro lugar, desde la cooperativa, con los alquileres. Hay que tener cuidado con los alquileres que se pagan, porque el costo de producción quedó muy alto con el tipo de cambio, porque nosotros en un momento teníamos un cambio el cambio era diferencial. Llegamos a tener hasta un 40 o 45% entre el dólar que nosotros vendíamos al que comprábamos. Digamos, los productos los comprábamos con $1 y vendíamos con otro dólar mucho más barato. Hoy, como les dije, la soja está en el 24%, los subproductos de soja están en el 22%, el trigo lo bajaron del 8,5%, el trigo al 5,5% al trigo y a la cebada, y el maíz quedó con el 8,5%. Digamos que a nosotros nos conviene andar bien con los vecinos. Los vecinos nuestros, ¿quiénes son los más cercanos? Para el caso del trigo, Brasil. Brasil nos compra mucho trigo a nosotros. Por eso es que tenemos que cuidarlo al mercado, cuidarlo, ser prolijos, ser demasiado prolijos para no tener problema con la calidad del trigo. Porque si nosotros perdemos este mercado, hay otros países en el mundo que ya proveen. ¿A quién sería? A los más grandes. ¿Quién son los más grandes? Los chinos son 1.420 millones de habitantes. Escuchen bien lo que les digo. Los indios, 1.476 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Brasil tiene 213 millones y nosotros somos apenas, no llegamos a 46 millones. Falta un poquitito para 46 millones de habitantes. Por eso que tenemos que cuidar ese mercado chino, indio, donde nosotros entramos y estamos entrando bien con la mercadería. Lamentablemente no generamos el precio nosotros, muchos impuestos, cuales están perjudicando permanentemente la rentabilidad del productor. En el caso del trigo, el Estado se queda casi con el 74% de la renta del trigo, entre impuestos nacionales, provinciales, municipales y los derechos de exportación. ¿Qué es lo más fácil de recaudar para el Estado? El derecho de exportación, porque es el exportador lo cobra y son dólares genuinos que entran automáticamente al Tesoro Nacional. Por eso es que todos los gobiernos aprovechan y va a ser muy difícil de que lo saquen.
Ocurrió el año pasado, en el mes de octubre, que dijo el presidente Milei, este gobierno, derecho de exportación cero hasta cubrir 7.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? 5 exportadores de los más vivos, de los más que están con todas las luces prendidas, digamos, que hicieron en 3 días anotaron los 7.000 millones de dólares. ¿Quién lo pudo aprovechar eso? Los productores, sus papás, nadie. Porque en 3 días se hizo agua eso. En 3 días esos exportadores se anotaron los 7.000 millones de dólares que el gobierno había dicho, estos iban con un régimen de retención cero. ¿Qué hizo el gobierno? Se puso todo el productor mal, esto se venía otra hecatombe, tiró todo para atrás y volvieron las retenciones a los niveles que tenemos de retenciones hoy en día. En el caso del trigo les decía que hoy la rentabilidad quedó para el productor en un 8,5%. Fíjense qué socio que tiene el Estado con el campo. El 8,5% es solamente la rentabilidad que tiene el productor con el trigo. Digamos que nosotros estamos en un lugar privilegiado acá, porque tenemos buenas tierras, porque la lluvia, gracias a Dios, nos acompaña, pero en el momento que nos falla la cosecha, como nos pasó el anteaño pasado, la hemos vivido todos sabemos que la pasamos bastante mal, porque prácticamente hubo productores que no pudieron pagar siquiera, honrar los alquileres, porque realmente no daban para pagar. En el caso del maíz, ¿qué está pasando ahora? Los precios internacionales, si uno los mira, no están tan mal. El precio, lo que mejor está es el maíz, porque el maíz hoy en Chicago vale mucho menos de lo que vale acá en Argentina. El maíz en Chicago vale $170, 172 dólares, y acá en Argentina lo están pagando 180, 182 dólares. Está pasando esto, es circunstancial, porque todavía no se empezó con la cosecha del maíz de segunda. Cuando comience el periodo de cosecha del maíz de segunda, nosotros intuimos de que el maíz va a tender a bajar. Por eso, vos me preguntabas hoy qué sería conveniente vender. Yo, entre trigo, maíz y soja, hoy es una opinión de un opinólogo, no de alguien que la sabe. El maíz, dentro de todo, es lo que mejor precio tiene en dólares. Internacionalmente, nosotros también vemos que la soja va a tener un recorrido hacia adelante. Los mejores tiempos para la venta, nosotros siempre, históricamente, que hace muchos años que estoy en el mercado, el mes de julio es un buen mes para vender, donde hay muy buenos valores. Otro que se da para el caso de la soja. Y también se da que haya buenos valores por allá por mediados de noviembre. Esto para tenerlo en cuenta. Con respecto a los alquileres del maíz, hoy tenemos que hablar de un costo de producción de 53 quintales por hectárea. En el caso de la soja tenemos que hablar en 19 quintales, sin tener en cuenta el alquiler. Y en el caso del trigo, 39 quintales. Nosotros nos ha venido acompañando el tiempo, como les decía, hemos tenido buena cosecha. Pero si vos, a una soja que tenés un costo de producción de 19 quintales y estás pagando un alquiler, la media acá son 16 quintales, 17. Por supuesto, eso depende del campo, ¿no? Hay campos que se alquilan en 14, hay campos que se alquilan en 18 y en 19. Tiene que venir muy bien el clima para que vos salgas más o menos ahí. O sea que la renta esa que yo hablo es muy chiquitita. Sí. En campo propio es distinto. Nosotros acá en la zona nuestra tenemos la mayoría de los productores son contratistas rurales. O sea que son todos prácticamente gente que alquila. Por eso de ahí que decimos que hay que tratar de los alquileres tener mucho cuidado cuando se arregla por los costos de producción. A veces no se hace esa cuenta y cuando se pasa la zaranda, que vos pagás todo lo que tenés que pagar, es muy poquito lo que queda, o a veces, como pasó, ya te dije el año pasado, de que no llegaban a cubrir los costos para pagar los alquileres y tuvieron que refinanciarse a 2 o 3 años porque no pudieron cumplir con los alquileres pactados. Sí, te tengo otra pregunta. Sí. Frente a un mercado tan cambiante, ¿qué estrategias comerciales tienen que seguir los productores? En Argentina lo que se está haciendo ahora, se está usando mucho,
Cuando vos tenés que vender, por ejemplo, para decir, mira, quiero vender, hoy me gustó el precio, vendo, y te puedes hacer una cobertura, comprar una compra a futuro, pagando una prima, que la prima se paga en el momento que se hace la operación, que vos decís, bueno, mira, quiero comprar, vendí 300 toneladas de soja, me quiero cubrir, voy a comprar 200 toneladas de soja, por decirte, noviembre. Mientras más alto es el precio que vos pretendés, más alta es la prima que vas a pagar. Vos te asegurás un valor hoy del cereal a futuro. Si suponete hoy vos le estás vendiendo a la soja a $330 y decís, estoy comprando a 330 por las dudas que se dispare el mercado, pago una prima de $10 y sé que voy a estar comprado en $330. Podés comprar también una venta. Hay calls y hay put. Call compra, put venta. Vos podés vender también el cereal a futuro y también pagando la prima podés obtener la ganancia, la ejercés o no la ejercés. Si vos ves que vas a perder, no la ejercés, si ganás, la ejercés. Y ganás o perdés. O sea que es una manera de cubrirse. La última pregunta que te tengo, como me dijiste, muchos productores siguen conservando soja, trigo y maíz. Exactamente. ¿Qué se recomienda vender primero y qué más adelante? Bueno, ese es un tema difícil de decirte yo. Yo jamás, en todos mis años, nunca le dije a alguien, vendé porque te vas a sentir vos mal después el día de mañana, sí, porque suponete, la soja ayer valió, ponerle 490.000 pesos. Si yo te digo vendé a 490.000, que es bueno, y después dentro de una semana vale 500.000 o 550.000, yo me voy a sentir mal. Entonces cada uno debe, cuando el número le cerró, tiene que vender. O sea, una estrategia que es muy importante, cuando vos comprás los productos, por ejemplo, para la nueva campaña, lo que se está comprando ahora, por ejemplo, para hacer los barbechos, para que se está sembrando el trigo, para la soja, para lo que sea, si vos ves que vos tenés la caja y el precio está bueno, vos lo pagás y ya sabés que te olvidás. No pagás intereses, todo. Si vos ves que el precio está muy bajo, decís, bueno, lo llevo a cosecha, me arriesgo, pago algún interés, lo llevo a cosecha. Pero yo te digo que en todos estos años yo veo que la gente que en el momento que compra el producto lo paga, mal no le va. El que lleva todo a cosecha, siempre tenés un riesgo que pueden pasar dos cosas. O que puede tirar el mercado para abajo, o los intereses te coman. Porque los intereses hoy están todavía a un nivel bastante alto en Argentina. Yo podría contarle muchas cosas más, pero lo más importante acá, para la persona que está al frente de la comercialización, es vivir permanentemente con el oído puesto a lo que pasa en el mundo. Porque en base a eso va a ser los precios que vamos a tener acá en la Argentina. Raúl, muchas gracias por compartirnos tus experiencias y por ayudarnos a entender sobre el mercado de grano. Agradecido soy yo porque haberme tenido en cuenta para esta pequeña charla. Lo preparé muy rápido, fue todo muy rápido, pero más o menos lo que les dije es lo que ocurre en el mercado. Así que si en algún momento les sirvo para algo, me dicen, no voy a tener problema en responder lo que sea. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos en un nuevo episodio desde la raíz, donde todo comienza.